nacido de Dios. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo vive realmente un hijo y una hija de Dios? Buena pregunta. Y todo esto lo podemos encontrar en un versículo base. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Palabra de Dios. ¿Sabe por qué quise compartir con ustedes esto? Porque este versículo nos revela tres verdades fundamentales para aquel que ha nacido de Dios. Ya no practica el pecado, vive bajo la protección de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Ahora, este estudio nos ayudará a comprender qué significa realmente nacer de Dios, cómo se ve una vida transformada y por qué el creyente ya no vive bajo el dominio del pecado. Antes, oremos. Señor, abre mi entendimiento y habla mi corazón. Que tu palabra llegue directa a mi vida y que me confronte, me guíe y me transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Nacer de nuevo, nacer de Dios, es una transformación espiritual y verdadera. Los que hemos nacido de Dios tenemos una nueva vida en Cristo. Ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado. Recibimos una nueva naturaleza, una que desea agradar a Dios, una que rechaza lo que antes disfrutábamos sin conciencia. Antes de esta transformación, el pecado nos dominaba, vivíamos atrapados en nuestras pasiones, como lo describe el apóstol Pablo en Efesios 2:3, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y nacer de Dios es como salir de la oscuridad a la luz. Cambia lo que amamos, lo que buscamos y cómo respondemos al pecado. No practica el pecado, no vive esclavo del pecado. La persona que es nacida de Dios no vive entregando el pecado, ni lo justifica, ni lo acomoda. Puede tropezar, caer, sí, pero no puede permanecer allí como si nada. Practicar el pecado es hacerlo parte de tu vida, sin arrepentimiento, sin lucha interna, sin dolor al fallar. Es vivir como si Dios no nos estuviera observando. Es alguien que peca de forma continua, deliberadamente y sin luchar contra ello. Una persona que sigue en el pecado sin detenerse, sin arrepentimiento y sin ser transformada por Dios, es diferente a un hijo o una hija de Dios que ha nacido de nuevo y lucha contra el pecado. Puede caer, pero se arrepiente, reconoce su falta, le duele haberle fallado a Dios y busca agradar a Dios. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El cambio, quien practica el pecado lo hace de manera continua, sin arrepentimiento, sin convicción, sin lucha interior, como si fuera algo normal, así. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La práctica constante del pecado demuestra que alguien no ha nacido de nuevo. El que es de Dios no puede seguir viviendo así. Primera de Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué hermoso, ¿no? Como la menciona este versículo anterior, la simiente de Dios, la raíz, permanece en él. Es decir, la vida, la palabra y el Espíritu de Dios están en el nacido de Dios, lo cual le impide vivir como antes. No puede pecar, no en el sentido de que nunca peque, o que pequemos, lo hacemos, nos caemos, tenemos debilidades, tenemos falencias como todo ser humano, sino que el nacido de Dios no puede hacerlo como un estilo de vida continuo, sin lucha ni arrepentimiento, porque algo en su interior, el Espíritu Santo, lo confronta, pero lo transforma. Dios le guarda. El cuidado divino sobre sus hijos es lo más importante. El texto dice que aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Cristo es quien protege al que ha nacido por Dios. No somos sostenidos por nuestras propias fuerzas,
sino por su gracia, por su fidelidad. Como un pastor que vela por sus ovejas, Jesús cuida a los suyos para que no sean presa del enemigo. Un ejemplo claro está en las palabras de Jesús sobre sus discípulos en Juan 17:12. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Esta protección es constante. Aunque el mundo esté bajo el control del maligno, los que permanecen a Dios están bajo su cobertura. Cristo intercede por ellos, los fortalece, los corrige y los sostiene. El maligno no le toca, porque la autoridad limitada sobre el creyente significa que el maligno no puede tocar la esencia espiritual del Hijo de Dios. Puede tentar, puede intentar oprimir, pero no tiene el acceso directo ni el dominio sobre él. Solo Dios. Así como el enemigo tuvo que pedir permiso a Dios para probar a Job, ¿cierto? Porque no puede tocar al que está bajo el cuidado del Señor sin límite. Hay una marca espiritual y el Espíritu Santo mora dentro del nacido de Dios y lo sella con propiedad del cielo. Dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso, aunque hayan luchas, tentaciones, el enemigo no puede tener victoria sobre alguien que ha nacido de Dios y permanece en él. Nacer de Dios implica una transformación radical y ya no vivimos practicando el pecado, porque hemos recibido una nueva naturaleza. Cristo mismo nos guarda y el enemigo no puede tocarnos como antes. La vida del que ha nacido de Dios es una vida que se aparta del pecado, no porque sea perfecto, sino porque ya no puede vivir cómodo en la desobediencia. Si este mensaje es para todos, si has nacido de Dios, mantente vigilante, firme, alerta, porque el enemigo no va a descansar en buscarte, hacerte caer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. No bajes la guardia. Vive en comunión con Dios. Vive con tu guardia atenta ahí. En el Apocalipsis 3:11 Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si estás practicando el pecado hoy, es el tiempo de arrepentirte y volver a Cristo. Él puede darte una nueva vida y romper las cadenas que te atan. No dejes eso para después. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Te invitamos, y te invito personalmente, a aceptar a Cristo en tu corazón y a reconciliarte con Él. Abre tu corazón, sé honesto y honesta con Él. Dile lo que te luchas, dile lo que te falta, dile lo que tanto te cuesta, y verás cómo Él te ayuda. Te perdona, te limpia y te protege. Que Dios te bendiga. Esto fue Palabras de Aliento y Fortaleza.